belleza no es una virtud del pintor, sino del color que la engendra. En todos los rincones puso los ojos el artista que hizo de la pintura un nuevo y fascinante universo. La vida y el pensamiento de la pujante Italia del siglo XV se recoge de modo ejemplar en su pintura. Maestros y escuelas dejaron un excepcional legado cuyo interés va más allá del arte para enlazar con la ciencia y la naturaleza, con la religión y el mito, con la antigüedad y el naciente humanismo. A ti, engaño ideal, por quien la vista anhela hundirse, prolongada en mano, yendo de lo cercano a lo lejano, del hondo azul al pálido amatista. A ti, sin fin, profundidad, conquista de la espaciada atmósfera en lo plano, por quien al fondo del balcón cercano decides que la mar lejana exista. A ti, aumento, valor de valores, vaga disminución de los colores, música celestial, arquitectura. Los ámbitos en ti fundan su planta, la línea con el número te canta. A ti, brida y timón de la pintura. Entre los aspectos más sorprendentes de la pintura del siglo XV se encuentra el alto número y calidad de los artistas que, en grupos generacionales, aseguraron la continuidad de la aventura pictórica en esta primera etapa del Renacimiento. El pincel y la paleta fueron los testigos que pasaron de unas manos a otras en prodigiosa competencia hacia una meta en la que la naturaleza era el objetivo a batir. Desde las visiones más sencillas de la primera generación de pintores, como la de Fra Angelico, hasta la madurez representada al final del siglo por Leonardo, la pintura del Quattrocento fue acusando rápidos y notables cambios. Leonardo, nacido en 1452 en Vinci, entre Florencia y Pisa, representa una de las cimas del arte universal, sobrepasando a todos los artistas de su generación. Además de pintor, fue notable escultor, arquitecto, ingeniero e inventor, convirtiéndose en el arquetipo del uomo universale al que aspiraba el humanismo. Concibió la pintura como una forma de conocimiento, dedicándole un célebre tratado que resume su concepción del arte pictórico. Inscrito a los 20 años en el gremio de San Lucas de Florencia, completó su formación con Verrocchio. Pasó un tiempo en Milán, llamado por los Sforza, viajó a Roma y terminó sus días en Francia, al servicio de Francisco I. Tras su muerte, en 1519, fue enterrado en el claustro de Saint Florentin d'Amboise. No son muchas las obras de Leonardo que han llegado hasta nosotros, pues el modo de pintar, el perfeccionismo de su ejecución y la estudiada composición de sus cuadros evidencian un trabajo lento y reflexivo. En su corta producción encontramos abundante pintura religiosa, a veces sin terminar, siendo muy conocidos los retratos. Además de cuadros de caballete, hizo grandes composiciones murales como La perdida batalla de Anghiari y La última cena. Desde las primeras obras a las de madurez, se descubre en Leonardo el alejamiento de la perspectiva lineal para plantear el espacio en términos de mayor realismo. La profundidad, el sentido de lejanía, vendrá sugerido ahora por la pérdida de definición de los objetos, dada la masa aérea que se interpone entre el ojo y el objeto mismo. Es la llamada perspectiva aérea. Por otro lado, el pintor creó unos tipos de humana sonrisa cuyos redondeados rostros acaricia la luz de forma suave, surgiendo así el inconfundible modelado leonardesco, el sfumato. La elocuencia de la mímica como expresión del alma descubre también al pintor, quien utilizó otros muchos recursos personales en su obra, como son los oníricos fondos rocosos de sus pinturas.
Fra Angelico encarna un modelo de vida ejemplar como artista, pues su actividad como pintor se superpone y confunde con su vocación religiosa, tal y como fue común en la Edad Media. Había nacido en 1387 en Vicchio de Mugello, un modesto lugar cerca de Florencia, y a los 20 años ingresó en la Orden de Santo Domingo en Fiesole. Tras su noviciado en Cortona, pasó a Florencia, dejando en su convento de San Marcos una notable obra pictórica. Su actividad artística transcurre entre 1430 y 1455, año en que muere en Roma, donde fue enterrado en Santa María sopra Minerva, la iglesia de los florentinos. La vinculación del pintor a la vida conventual, además de imprimir carácter a su obra, explica que su producción pictórica se ciña a los temas religiosos, pues no en vano gran parte de sus pinturas fueron encargo de la propia orden dominica. Pintó al temple gran número de altares, trípticos y cuadros de devoción, entre los que siempre se recordarán las distintas versiones de la Anunciación. Decoró al fresco el claustro, celdas y sala capitular del convento de San Marcos, habiendo dejado también otras pinturas murales en la capilla de Nicolás V, en el Vaticano. La pintura de Fra Angelico representa el paso natural entre la tradición gótica y el primer Renacimiento, pues al tiempo que tiene preocupaciones por la perspectiva, las formas góticas permanecen tanto en las arquitecturas como en la concepción estilizada e ingrávida de sus figuras. La cadencia curvilínea con que deja caer las ropas, sus largos pliegues sin quebraduras, los rostros nacarados de sus personajes de elegantes y largos cuellos, los toques de oro en vestiduras y nimbos, así como una paleta en la que el color adquiere valores esmaltados, donde siempre destaca un azul de distinta intensidad, resumirían su peculiar estilo. Andrea Mantegna pertenece a la generación central de la pintura cuatrocentista, pues nacido en 1431, muere en 1506, es decir, forma el escalón intermedio entre Fra Angelico y Leonardo. Su lugar de nacimiento fue Isola de Cartura, cerca de Padua, en cuya ciudad se formó en el taller de Squarcione, quien no solo fue su maestro, sino su padre adoptivo. Allí transcurrió la primera mitad de su vida, casándose en 1454 con la hija del gran pintor veneciano Jacopo Bellini. En 1460 abandonó Padua para trabajar en Mantua al servicio de los marqueses de Gonzaga. Tras una breve estancia en Roma, llamado por el Papa Inocencio VIII para pintar en la capilla del Belvedere, regresó a Mantua donde murió. La primera obra que muestra la fuerte personalidad de Mantegna, su gusto por la perspectiva y por la arquitectura clásica, es La historia de Santiago y San Cristóbal, que, al fresco, pintó para la capilla Ovetari, muy dañada en los bombardeos de 1944. A esta siguieron otras muchas, entre las que sobresale el magnífico tríptico de San Zenón de Verona, con su famoso banco o predela, en la que se incluyen escenas como la crucifixión o la oración en el huerto, cuyos temas trató en otras ocasiones con especial interés. Una de las obras más espectaculares y sorprendentes de Mantegna es la decoración al fresco de la llamada Cámara de los Esposos, en el Palacio de Mantua, donde también pintó la serie de los triunfos del César. La visión pictórica de Mantegna parece condensarse en un mundo corpóreo de pétrea naturaleza, que afecta tanto a las rocas como a los seres animados. Todas las formas están sujetas a un riguroso dibujo que las encierra, que les da relieve, perfil cortante y un plasticismo de gran solidez. Al mismo tiempo, la concepción grande de la forma y la inclusión en sus obras de elementos de la antigüedad, arquitectónicos o escultóricos, denotan su acercamiento al mundo clásico. Por otro lado, el interés por la perspectiva le llevó a organizar el espacio con una rígida disposición geométrica, llegando a crear efectistas composiciones como la del célebre Cristo Muerto. Su relación con los hermanos Bellini dulcificó la obra final de Mantegna.
Hablar de la pintura italiana del primer Renacimiento es evocar de inmediato su dispersión geográfica por escuelas y ciudades, pues fue tanta la personalidad de cada una de ellas que nos obliga a precisar su localización puntual. Así, diremos escuela florentina o escuela veneciana, entendiendo con ello no solo una ciudad distinta en la que tuvieron su taller tales o cuales pintores, sino un modo, una sensibilidad diferente de entender la pintura desde el lugar. En este aspecto se puede hablar de un genius loci que llegó a identificar a la ciudad con sus artistas. La escuela veneciana se formó a lo largo del siglo XV con algún retraso respecto a Florencia o Siena. Sin embargo, pronto destacaría como una de las más firmes bases de la pintura del Renacimiento italiano. Venecia tuvo la preocupación común a todas las escuelas del Quattrocento por la perspectiva y el dibujo minucioso, pero pronto dejó ver su más profunda vocación por el color. A partir de entonces, hablar de Venecia en la historia de la pintura es hablar del color, de un cromatismo cuyas tonalidades parecen tomadas de la ciudad de los canales, sin que ello signifique desconocimiento ni abandono del dibujo. La rica actividad mercantil de la ciudad de Venecia atrajo a muchos pintores, como la familia Vivarini o al siciliano Antonello de Messina. A este maestro llegado del sur, que tuvo una influencia decisiva en el medio veneciano, se debe la difusión y adaptación en Italia del óleo, técnica que revolucionó el arte y el oficio de la pintura, que por entonces ya se empleaba en los Países Bajos. De allí vino también un particular modo de ver la pintura, del que se hicieron eco hombres como Crivelli, mientras que otros, como Carpaccio, buscaron en los ambientes venecianos el apoyo formal de todo tipo de asuntos. La imagen de Venecia como ciudad brotó de modo espontáneo en los pinceles de sus pintores, como sucedió con Gentile Bellini, debiéndose a su hermano Giovanni el giro que experimenta la escuela veneciana hacia una nueva estética que preludia el arte grande del siglo XVI. Obra representativa de la escuela veneciana es el Milagro de la Santa Cruz, en la que Gentile Bellini narra el milagro de aquella reliquia que, caída en el canal de San Lorenzo durante una procesión, solo se dejó rescatar por Andrea Vendramin. Este era guardián de la escuela o cofradía de San Juan, donde se conservaba la reliquia. La visión de la ciudad y sus gentes, con gran número de detalles anecdóticos, tiene más peso en la obra que el propio asunto del cuadro. La escuela florentina del Quattrocento viene a ser la puerta de entrada en el nuevo mundo de la pintura. Atrás quedaba la visión pictórica de la Edad Media, eclipsada por la modernidad de unos talleres que no hacen sino traducir el protagonismo de la Florencia de los Médicis. De no existir esta ciudad, habría sido necesario inventarla, pues sin ella no cabe vertebrar el rico panorama de la pintura del Renacimiento. El estudio sistemático de la perspectiva, la fuerza del dibujo, el acercamiento a la naturaleza y la búsqueda de un ideal de tradición clásica representan sus rasgos más acusados. Florencia conoció durante este siglo XV una actividad artística desbordante. Dado el elevado número de maestros que mantuvieron encendido el sagrado fuego de la pintura a lo largo de toda la centuria. De este modo, si el nuevo siglo alumbraba el nacimiento de Masaccio, sus años finales coincidieron con los últimos también de Piero della Francesca y Ghirlandaio. Pero no solo resulta asombroso el número, sino la personalidad de cada uno de estos hombres que dio lugar a la más densa nómina de artistas que se pueda imaginar. En ella leemos nombres como los de Fra Angelico, Lippi y Botticelli, sin dejar de recordar la actividad del propio Leonardo en la ciudad. Todos ellos obedecen a arquetipos distintos y si, por ejemplo, Fra Angelico encarnaba el del monje pintor, Botticelli asumía bien el de pintor poeta.
En la sociedad florentina, príncipes, nobles, eclesiásticos, mercaderes, gremios e instituciones de todo tipo ejercieron una suerte de colectivo mecenazgo sobre el arte de la pintura. De ahí que el análisis de sus obras sea el mejor espejo de la pujante ciudad de Florencia. Desde la aparente ingenuidad de las tablas de Uccello hasta las complejas alegorías de Botticelli, pasando por el estilo narrativo de Goggioli, la pintura florentina escudriñó todos los rincones posibles de la existencia. Las grandes series de pintura al fresco, enriqueciendo los interiores de iglesias y palacios, hicieron de la propia Florencia un museo vivo. La ciudad de Padua, próxima a Venecia, se convirtió en un centro pictórico notable a partir de la presencia de pintores florentinos como Uccello y Piero della Francesca. Sin embargo, serán Squarcione y sobre todo Andrea Mantegna los maestros más representativos de esta escuela. La perspectiva, el interés por la antigüedad y un deseo de duro monumentalismo perfilan el carácter de esta escuela, que tampoco fue ajena al influjo veneciano. No muy lejos, en Ferrara, el espíritu de Mantegna encontró notables ecos en la obra de Cosme Tura. Entre Arezzo y Asís, la ciudad de Perugia, capital de Umbría, fue testigo de la formación de una escuela local que llegaría a tener una importancia capital en la pintura del Renacimiento italiano. Allí, Pietro Vanucci, llamado Il Perugino, abrió un importante taller en el que se formaron pintores tan notables como Rafael. El carácter amable de la pintura de Perugino, con amplios escenarios y ensoñadores paisajes, donde se recortan árboles de esbelto tronco y perfilada copa, se acabó identificando con esta escuela, en la que destacó igualmente Pinturicchio. Heredera de una rica tradición medieval, la escuela sienesa aparece frente a Florencia o Venecia como un taller más conservador. Así puede verse en la obra de Giovanni di Paolo y Sano di Pietro, cuyas perspectivas no alcanzan el rigor de las florentinas. Los tipos humanos, ropas y toques de oro son buena prueba de un cierto arcaísmo. Los artistas del Quattrocento dieron entrada a todos los temas posibles de la pintura como expresión cumplida de una sociedad en auge, donde el mecenazgo pictórico, además del de la Iglesia, contó con el apoyo creciente de una poderosa y aristocrática burguesía. De este modo, junto a la pintura religiosa que durante la Edad Media había canalizado la mayor parte de la producción pictórica, surgió el retrato como expresión civil y laica de la pintura, al tiempo que se resucitaban la historia antigua y los asuntos mitológicos como lenguaje culto del primer humanismo. Tampoco faltaron los hechos rigurosamente contemporáneos que con un lenguaje directo o alegórico recogieron los pintores, ilustrando así con orgullo la nueva historia. La devoción mariana, de tan fuerte arraigo en la tradición medieval, aflora con naturalidad en la pintura del siglo XV. Entre los episodios de la vida de María que con mayor frecuencia se pidieron a los pintores, se encuentran la Anunciación y la Natividad, repitiéndose en unos y otros maestros composiciones muy semejantes. No obstante, la imagen que mejor define en el arte italiano el fervor a la Virgen es la Madonna, que sola, con el niño o bien acompañada de santos, ofrece con modestia y recogimiento un rostro amable y familiar.
Desde la escena del nacimiento hasta su muerte, los distintos pasajes de la vida de Cristo que recogen los Evangelios inspiraron gran número de obras, pero fueron sobre todo los momentos más agudos y representativos de la pasión los que ofrecían, por su emotividad y significado, mayores posibilidades dramáticas al pintor. Como contraste del amable idealismo renacentista, muchos maestros nos dejaron doloridas imágenes de un crudo realismo que solo la alegría de la resurrección podía compensar. La vida de los santos, tejida entre la historia y la imaginación, forma un importante ciclo temático dentro de la pintura del Quattrocento. La vieja leyenda dorada rejuveneció en manos de estos pintores que interpretaron de nuevo hechos milagrosos, históricas predicaciones, sangrientos martirios y legendarias vidas que constituyen la base de la epopeya cristiana. El santoral recogía cada una de sus festividades a lo largo del año, al tiempo que la tradición y los artistas fijaban su representación y atributos. En la historia del retrato siempre ocupará un lugar propio Piero della Francesca, por el modo magistral con que captó el perfil de Federico de Montefeltro, duque de Urbino, y de su mujer, Battista Sforza. Aunque se trata de dos bustos, el pintor ha centrado su interés en las cabezas, recortadas sobre un límpido celaje y sin la menor concesión al movimiento. La aparente inexpresividad se traduce en mirada mutua, intensa e íntima, que margina al espectador y se desentiende del paisaje, cuyos últimos planos coinciden con la altura del cuello. Son retratos para la eternidad que, en el reverso de la pintura, muestran sendas alegorías, señalando las virtudes que adornan a cada uno de ellos. Para Battista Sforza, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Para Federico de Montefeltro, las virtudes cardinales, justicia, prudencia, templanza y fortaleza. Son sin duda los rasgos morales que el pintor quiso imprimir sobre los rasgos físicos de los modelos. En una posición intermedia entre el rígido perfil y la imagen frontal, el pintor supo imprimir un ligero movimiento a sus retratos, haciendo girar el rostro y desviando los ojos en un nuevo e imperceptible movimiento hacia la paleta del artista, como si mirara a la cámara fotográfica. De este modo, aquellos rostros magistralmente modelados por Antonello de Messina ganaban naturalidad y elegancia y no necesitaban del resto del cuerpo para mostrar la viveza y expresión de su carácter. Más allá de rostros y perfiles, el retrato fue ofreciendo una imagen cada vez más completa del hombre. Este es el caso de Giuliano de Médicis, pintado por Botticelli, probablemente después de su asesinato en la Catedral de Florencia, cuando el príncipe contaba con 25 años. La ventana semiabierta y la tórtola sobre una rama seca son testimonios de aquella ausencia de vida que el cuadro transmite. Las estaciones del año, señalando las faenas agrícolas que le corresponden, es un tema romano y medieval que la pintura del Renacimiento interpretó en sentido estricto. Así lo hizo Cosa en su Alegoría del Otoño, donde una figura femenina, entendida al modo clásico, lleva unas ramas de parra aludiendo a la vendimia. Pero otros pintores, como Botticelli, hicieron de las estaciones un intrincado mundo alegórico en el que, además de presentar aparentemente estaciones como la primavera, dieron entrada allí a secretos significados. Por eso, las tres gracias, Venus, la primavera y Mercurio, esconden muy probablemente a Simonetta Cattaneo y a Giuliano de Médicis. El mito clásico,
en una época en la que el mundo de la cultura se miraba en el espejo de la tradición clásica, fue una de las fuentes más explotadas por la literatura, la poesía y la pintura. El mito fue para el arte figurativo del Renacimiento lo que los órdenes clásicos para la arquitectura. El mito y los emblemas, en su lenguaje figurado y hermético, solo accesible para los iniciados, representó uno de los divertimentos intelectuales más queridos del humanismo. Las virtudes cardinales fueron objeto del lenguaje críptico del humanismo, que el pintor debía interpretar al dictado de sus caprichosos mentores. El hombre de hoy sigue preguntándose aún por el significado último de estas escenas, en las que personajes y objetos no pueden interpretarse solo en términos de realidad aparente. Los rasgos morales que adornan el alma del hombre virtuoso conocieron sutiles formas emblemáticas para representar, por ejemplo, a la prudencia o la templanza. Pese a las diferentes escuelas, por encima de las distintas generaciones de artistas y al margen de los temas tratados, la obra pictórica, el cuadro, la imagen emergente de este genial substrato creador, respira en toda Italia una gracia especial que conduce a la limpia imitación de la naturaleza. Así, la calculada recreación de un espacio tridimensional en perspectiva se convirtió en cita obligada para un mundo que se mueve entre el ensoñador idealismo y el más agudo de los realismos. La luz baña toda la escena, apareciendo las primeras sombras. Acción y reposo en la composición. Calor y frío en el color. Sentido narrativo, elegancia, expresión, arquitectura y paisaje serían otras tantas claves para conocer esta página de la pintura universal. Las célebres escenas de la batalla de San Romano, que Paolo Uccello pintó para el Palacio de los Médicis en Florencia, narran un bélico episodio entre sieneses y florentinos. Es por tanto un cuadro de historia, pero de una historia contemporánea, ya que el hecho sucedió en vida del pintor. No obstante, Uccello hizo de estas conocidas pinturas un ejercicio de composición en perspectiva abierta en el paisaje. Con cuerpos tendidos en el suelo y armas rotas en la lucha, sugirió el efecto de profundidad espacial, sin duda algo forzada y con un exceso de rigor geométrico. El ingenuo tratamiento de los caballos y la visión estática del movimiento dieron a esta obra un curioso y temprano carácter surrealista. Pocas obras como esta delatan el orgullo de haber conseguido representar el espacio en sus tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. Esta se debe en gran parte al mundo de la pintura, pero no fueron ajenas a ella otras artes como la arquitectura y la escenografía. Entre todas, y sobre un sólido fundamento geométrico, el espacio dejó de ser un mero lugar de encuentro para convertirse en una estructura de lógica construcción. Una de las obras más sólidas del Renacimiento florentino es esta de la Última Cena para el refectorio del convento de Santa Apolonia en Florencia, convertido hoy en museo dedicado al pintor. Se trata de la versión más conocida anterior a la Cena de Leonardo. Aquí, Castaño fingió una rígida arquitectura marmórea en la que puso de manifiesto su conocimiento de la perspectiva para delimitar el espacio interior. Este se presenta en relación con el espectador desde un punto de vista bajo, coincidiendo con la altura de la mesa, lo cual da un carácter teatral a la escena. La propia mesa sirve de línea que separa a los discípulos afectos a Cristo del Judas traidor, colocado en un primer y acusador plano. Unos letreros a los pies identifican a cada uno de los actores que, en su estudiado gesto, añaden emoción al drama.
Entre las herramientas más eficaces de la pintura se encuentra el dibujo. Todos los artistas del Quattrocento dominaron con especial destreza y talento aquel difícil arte que, en ocasiones, alcanzó grados de virtuosismo sorprendentes. El trazo de la línea no solo sirvió para delimitar las formas y describir objetos, sino que en sí mismo fue un elemento expresivo de primer orden. Con el dibujo se construye el espacio. Con el dibujo se perfilan y sombrean las figuras. Con el dibujo, en definitiva, fue posible el milagro de la pintura italiana del siglo XV. Las técnicas de tradición medieval, como la utilización de fondos y detalles de oro, siguió vigente en muchos pintores de este primer Renacimiento. Algunos incluso dieron relieve real a sus obras incorporando cordeles enyesados y pintados. Sin embargo, lo más sorprendente es la incorporación a las tablas de objetos y piedras de color, prestando a la pintura su textura y brillo natural. Las figuras que desfilan por las tablas de la pintura del Quattrocento conocieron a lo largo del siglo una notable evolución en cuanto a su propia corporeidad. De tal modo que partiendo de los pequeños e ingrávidos cuerpos de la escuela sienesa o de las delicadas y planas imágenes de Angelico y Lippi, otros pintores como Masaccio y Mantegna dotaron a sus personajes de estatura, masa y peso. Su contundente afirmación en el espacio, la poderosa anatomía de los cuerpos o las amplias ropas envolventes dieron a estos protagonistas de la pintura un carácter épico de ambición clásica. Los cambios operados en la historia de la pintura por los maestros del siglo XV italiano afectan a varios aspectos como la perspectiva, el color y los volúmenes. Sin embargo, nada de ello sería posible sin la nueva concepción de la luz que ilumina la obra, de aquella luz que hace posible valorar el espacio en sus distintos planos, luz que permite dotar de relieve y corporeidad a figuras y objetos, luz que obliga a arrojar sombra, haciendo en definitiva de la pintura un medio de aproximación al mundo real. El autor del tratado más conocido de la pintura del Quattrocento, Cennino Cennini, se dirige así a sus discípulos para orientarles sobre cómo deben iluminar las figuras. Si cuando estás dibujando o pintando figuras en capillas o pintándolas en otros sitios difíciles, ocurre que no puedes controlar la luz para tu propósito, da el relieve a tus figuras o dibujos de acuerdo con la disposición de las ventanas en estos sitios, ya que son ellas las que aportan la luz. Y así, siguiendo a la luz de cualquier lado que venga, aplica tu relieve y tu sombra con este sistema. En el Tratado de la Pintura compuesto por Leonardo, en los años finales del siglo XV, se censuraba a aquellos pintores que se enamoran tanto de la belleza de los colores que apenas ponen sombra en sus pinturas, pues son tan endebles e insensibles que dejan la figura sin relieve alguno. Esto ponía en evidencia la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la luz y el color, para que la forma pictórica, en su dimensión cromática, se asemejase a la naturaleza tal y como Leonardo buscaba de modo empírico.
Il Perugino ha descubierto y enseñado al mundo de la pintura la verdadera composición espacial, aquella que no solo tiene 3 dimensiones, sino que además es capaz de sugerir la propia amplitud y libertad de las inabarcables dimensiones cósmicas. Esta obra, pintada por Perugino en 1482 para la Capilla Sixtina, representa la entrega de las llaves a San Pedro como símbolo del origen de la Iglesia y del papado. La pintura es un homenaje a Francesco della Rovere, elegido papa con el nombre de Sixto IV y constructor de la Capilla Sixtina. Así se deduce de la inscripción latina que ostentan los arcos triunfales, en que se declara al pontífice superior a Salomón, si no en riquezas, sí en religiosidad, comparando la construcción de la Capilla Sixtina a la del propio templo salomónico, al que Perugino simbolizaría en el edificio centrado que remata la escena. Dado este carácter áulico de la obra, también se incluyeron en ella personajes contemporáneos del Papa Sixto, como Adolci, el arquitecto que había realizado las obras, reconocible por llevar la escuadra en la mano, y a Alfonso de Calabria, que visitaba por entonces la corte papal. El propio Pietro Vanucci, il Perugino, no pudo sustraerse de la tentación de autorretratarse en su obra de mayor empeño, y mira con empaque al espectador desde el grupo de la derecha. La técnica empleada en esta escena, como la de todas cuantas decoran la Capilla Sixtina, es el fresco sobre muro. En este caso, con las respetables dimensiones de 5,5 metros de largo por casi 3,5 de alto. También como en el resto de estas grandes escenas, la autoría no corresponde únicamente al Perugino, sino que, según la costumbre de la época, los frescos se harían entre varios pintores afamados bajo la dirección de uno de ellos, que actuaría como maestro principal. Así, la crítica cree ver la mano del Pinturicchio en una de las escenas pequeñas que se desarrollan tras la principal y que representa el tributo de la moneda, y la huella de Signorelli en el personaje de la escuadra, así como la de Bartolomeo de la Gatta en los 2 recios apóstoles ubicados junto al Cristo. Toda la composición del cuadro muestra una rígida simetría. En el primer plano, Perugino crea un doble grupo de figuras, tranquilas y expectantes al mismo tiempo, que se disponen a uno y otro lado del eje central en el que discurre la acción principal. En el centro se recorta la gran llave, verdadera protagonista de la historia, marcando el largo eje ortogonal y obligándonos a dirigir la vista al lejano templo de Salomón, en cuya puerta se encuentra el forzado punto de fuga desde el que se derrama el espacio. La ambientación arquitectónica, con este edificio centralizado y los 2 arcos del triunfo romanos cerrando el inmenso enlosado, es uno de los grandes logros de la pintura cuatrocentista. El estilo propio del Perugino está mediatizado por la presencia de personajes debidos a la mano de otros pintores. Así, formas más sólidas y pétreas que las del Perugino marcan el centro del cuadro con las severas figuras de los apóstoles tras el Cristo y del propio Redentor y San Pedro. Ellas se contraponen y al mismo tiempo conviven con las del delicado mundo peruginesco de cuidadas composturas y ejes sinuosos. El estilo inequívoco del Perugino está sobre todo presente en la luz acariciadora que dulcifica las figuras y en los árboles, de débil y disciplinada hojarasca, evocadores de la singular floresta de las orillas del lago Trasimeno.
Si quieres hacer un manto de Nuestra Señora en azul de Alemania o cualquier otro vestido en azul sólido, primero cubre al fresco el manto o el vestido con el almagre y el negro. Pero antes, rebaja el contorno de los pliegues con un punzón o una aguja. Después, al fresco, coge el azul de Alemania o ultramar bien lavado, ya sea con lejía o con agua clara, y ligeramente cernido sobre la piedra de moler. Después, si el azul es denso y de buen color, métele un poco de cola desleída, ni muy fuerte ni muy ligera. De ello, más adelante, te hablaré yo, Cennino Cennini. Una de las técnicas pictóricas más antiguas es la llamada pintura al fresco, especialmente indicada para las grandes composiciones murales. Entre sus primeras tareas se encuentra la preparación del muro, pues de esta operación depende en gran medida la calidad y duración de la pintura. El muro, de piedra o ladrillo, debe mojarse previamente para facilitar la adherencia del mortero, formado por una mezcla de cal grasa y arena de río que en diversas capas se va extendiendo sobre aquel. Un posterior enlucido muy fino, en el que la proporción de cal y arena es igual, deja preparada la superficie para comenzar a pintar, siempre que se conserve fresca y húmeda para favorecer la absorción del color. De aquí el término de pintura al fresco. Una vez preparada la superficie que el pintor estima que podrá abarcar en una jornada, manteniéndose fresco el enlucido, aplica los colores con un pincel de cerdas suaves para no dejar huellas en la preparación húmeda. Los colores son de origen mineral y se diluyen en agua, pues no necesitan ningún aglutinante, ya que al absorber el muro fresco el agua, el color penetra en el enlucido formando cuerpo con él. Estos colores deben estar preparados de antemano, dada la rapidez que exige la técnica al fresco, siendo los principales el blanco, de cal apagada, el negro, de carbón vegetal, el rojo y el verde, obtenidos a partir de tierras diversas, amarillos procedentes de ocres y el azul del lapislázuli, entre otros. El siglo XV en Italia hizo de la técnica al fresco una de sus expresiones más características, permitiendo decorar grandes superficies murales, desde los interiores del Palacio Medici Riccardi en Florencia hasta la Capilla Sixtina del Vaticano. De allí procede el fragmento de la entrega de las llaves a San Pedro, obra del Perugino, que permitirá revivir en sus pasos esenciales este fascinante proceso pictórico. Así, partiendo de los bocetos iniciales, cuyo dibujo se traslada al muro en su tamaño definitivo, podemos seguir el magistral movimiento de las manos del pintor. El artista va eligiendo los pinceles adecuados, desde los más gruesos hasta los más finos, según las exigencias de la obra, dando forma, color y vida a un muro hasta entonces inerte. En cada una de las jornadas, el maestro, pintor y albañil al mismo tiempo, debe preparar el muro, eliminando el enlucido seco que dejó sin pintar la víspera, para luego dar la nueva capa que, fresca, abordará en el día. Después baja el papel o cartón con el dibujo para seguir calcando la composición, iniciando la tarea por las partes altas, para seguir avanzando hacia abajo y evitar de este modo el goteo de la pintura sobre la obra ya hecha. Primero los fondos y detalles de la arquitectura, cuyas líneas ponen a prueba el pulso del pintor, y luego, con trazos rápidos y sintéticos, las figuras,
que contribuyen a fijar la escala y profundidad de la escena. Para calcar el dibujo sobre el muro, se pasa una muñequilla o bolsa con polvo de color sobre el boceto o cartón perforado. Luego el pintor lo levanta y corre el pincel uniendo aquellos puntos para ir recuperando la imagen general con todos los detalles de la composición. Esta técnica de calco se conoce con el nombre de estarcido y presta gran seguridad al pintor para encajar sus figuras antes de comenzar a dar el color. También es posible marcar aquellas líneas presionando con el cabo del pincel sobre el boceto, pues estando fresco el mortero deja sobre él unas señales que después pueden hacerse más profundas y visibles. La aplicación del color hará vibrar poco a poco el muro. El pintor cubre los distintos campos, comenzando por los fondos y partes altas. Luego aborda los cuerpos, siendo común comenzar por las sombras, dando color y tonos locales, para después pasar a las medias tintas y a las zonas de mayor luz. Todo en un proceso en el que la reacción química de la cal y el secado del enlucido representan dificultades añadidas que exigen al maestro controlar el tiempo de ejecución. Las manos, con sus detalles, vuelven a recordarnos este curioso proceso en el que la visión punteada, luego lineal y finalmente cromática, resume a grandes rasgos la técnica de la pintura al fresco. En ocasiones, el pintor se apoya levemente para apurar algún detalle y otras veces corrige con rápido toque de paleta aquellos pormenores que no le satisfacen, volviendo a pintar sobre aquel fragmento. Todo con la habilidad y arte de un maestro que conoce, desde su andamio, los secretos de la técnica reina de la pintura. El arte italiano gustó mucho de las tablas pintadas en forma de medallón o tondo, según se dice en italiano, tal y como hizo Lorenzo di Credi en La Virgen con el Niño y San Juan. Esta obra, conservada en la Galería Borghese de Roma, denota en la composición triangular y en el paisaje la influencia de Leonardo. El pintor Baccio della Porta, conocido como Fra Bartolomeo tras hacerse fraile dominico, pintó hacia 1495 este tondo de la Sagrada Familia, ahora en la romana Galería Borghese. La equilibrada composición de las figuras y paisaje, así como los rostros y actitudes, revelan la influencia del joven Rafael. Fue Sandro Botticelli uno de los pintores que nos han dejado más obras en el singular formato de los medallones, siendo la más conocida la llamada Virgen del Magnificat. La obra, pintada hacia 1487 y expuesta en los Uffizi de Florencia, agrupa todas las figuras con gran naturalidad dentro de un círculo. Entre las muchas versiones que Botticelli hizo de la Virgen con el Niño, acompañada de ángeles, se encuentra esta de la Galería Dahlem de Berlín, pintada en la década de los años 80. La cabeza de María, con melancólica expresión, emerge entre azucenas por encima de los ángeles adolescentes y bajo una corona celestial.
En la Galería Dahlem de Berlín se conserva uno de los tondos o tablas circulares más antiguas del siglo XV, la Epifanía, pintada por Domenico Veneziano en 1435. En ella se advierte cierta rigidez compositiva sobre la base de estratos horizontales, faltando espacio entre las figuras y naturalidad en sus movimientos. A pesar de la dificultad que entraña la composición dentro de los medallones o tondi, como se designan en italiano, se multiplicaron en su interior escenas y figuras. Uno de los más importantes, por su calidad y tamaño, es el de la adoración de los magos que Fra Angelico inició hacia 1445 y conservado hoy en la Galería Nacional de Washington. La Dama del Vestido Amarillo, pintado por Alesso Baldovinetti en la Galería Nacional de Londres, fue pintado hacia 1465. Su límpida y recortada silueta sobre fondo azul, en una visión muy plana, y el sobrio vestido con las 3 hojas de palma estampadas en su manga, resumen la personalidad del retrato cuatrocentista. En la Pinacoteca de Brera, en Milán, puede verse una de las obras de más intenso dramatismo de la historia del arte, el Cristo muerto pintado por Mantegna en torno a 1500. El teatral escorzo de la figura, la dureza escultórica del cuerpo y de la quebrada mortaja, así como el realismo del rostro y llagas, hacen de esta pintura una obra maestra. En 1455, Andrea Mantegna pintó La Oración en el Huerto, de la Galería Nacional de Londres. Se trata de una de las primeras obras en las que el pintor incorpora una amplia visión del paisaje, en el que todo tiene una sólida corporeidad. Destaca el tratamiento de los elementos rocosos, a los que obliga caprichosamente. La Galería de la Academia de Venecia tiene varias obras de Gentile Bellini, destacando El Milagro de la Cruz, pintada sobre una gran tela entre 1496 y 1500. La escena muestra el canal de San Lorenzo en el momento en el que, ante la expectación de los allí congregados, se recupera la reliquia de la cruz, caída al agua durante una procesión. En el Museo del Prado de Madrid se conserva una de las distintas versiones que pintó Fra Angelico sobre la Anunciación. Esta se debió de ejecutar entre 1430 y 1445 para el convento dominico de Fiesole, siendo luego vendida para construir su campanario. A la izquierda se representa la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Albise Vivarini pintó en 1480 esta Sagrada Conversación, nombre que reciben las escenas en las que aparece la Virgen y el Niño rodeados de santos. Aquí, María, flanqueada por sus padres, se acompaña de San Luis de Tolosa, San Antonio de Padua, San Francisco y San Bernardino de Siena. Se conserva en la Galería de la Academia de Venecia. Entre las obras más populares de Botticelli se encuentra El Nacimiento de Venus, pintura que se conserva en los Uffizi de Florencia. Fue pintada entre 1484 y 1486 para la familia Medici, siendo una de aquellas alegorías profanas en las que con el mito clásico se trata de resucitar formas, conceptos e ideales de igual tradición clásica. En la Pinacoteca Antigua de Múnich se halla esta tabla de Botticelli del Lamento sobre Cristo muerto. Debió de pintarse entre 1489 y 1492 para la iglesia de San Paolino de Florencia. Frente al lirismo poético de las alegorías profanas pintadas por Botticelli, esta obra pertenece a una etapa posterior plena de sentimiento religioso. La calumnia es el nombre que recibe esta versión de Botticelli de un cuadro perdido de Apeles. Pintado en 1495 y expuesto en los Uffizi, muestra a un juez aconsejado por la sospecha y la ignorancia, teniendo ante sí a una figura inocente arrastrada por la ira, la calumnia, la envidia y la insidia. Detrás, junto a la penitencia, la verdad desnuda. En la Galería de los Uffizi de Florencia
se conserva una de las 3 escenas que Paolo Uccello pintó sobre la célebre batalla de San Romano. Las tablas, hoy en los museos de Florencia, Londres y París, se pintaron en 1456 para el Palacio Medici. Las escenas rememoraban el enfrentamiento que tuvo lugar entre florentinos y milaneses en 1432. Esta pintura sobre lienzo, representando a San Agustín en su estudio, forma parte de un ciclo conservado en una sala de la cofradía o Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, en Venecia. Pintado por Vittore Carpaccio entre 1502 y 1504, muestra el interior del gabinete de un humanista, rodeado de libros, sin olvidar su condición de padre de la Iglesia. Esta escena de desolación corresponde al entierro de Cristo, pintado por Carpaccio hacia 1505 y actualmente en la Galería Dahlem de Berlín. En primer término, Cristo yace solo sobre la venerada piedra roja, mientras que por un lado María y San Juan hacen frente a su dolor, y por otro, José de Arimatea y Nicodemo abren el Santo Sepulcro. Fra Angelico, con un lenguaje sobrio y sin concesión a lo anecdótico, pintó este Santo Entierro, hoy en la Pinacoteca Antigua de Múnich. La composición es muy simple, viéndose el cuerpo de Cristo puesto casi en pie por José de Arimatea, mientras que María y San Juan cogen las manos. En una roca blanca se abre el sepulcro cuidadosamente labrado. Andrea del Castaño hizo este cuadro de la Asunción para la iglesia de San Miniato de Florencia en 1449. Actualmente está en la Galería Dahlem de Berlín, donde puede verse a María dentro de una mandorla de fuego elevada por ángeles, entre San Julián y San Miniato, mientras que el sepulcro de la Virgen muestra los lirios y las rosas allí florecidas. La historia de Nastagio degli Onesti, pintada entre 1468 y 1487 por Botticelli en 4 tablas, de las que 3 se conservan en el Museo del Prado, está tomada del Decamerón de Boccaccio. En esta se agrupan varios episodios donde se reconoce a Anastasio y a su amada, ya vestida tras la mesa nupcial, ya desnuda y perseguida por un jinete y sus perros. La Virgen con el Niño en un paisaje de la Pinacoteca Brera de Milán está firmada y fechada por Giovanni Bellini en 1510. El grupo de María y el Niño, concebido con un porte monumental que rebasa la estética del Quattrocento, queda separada del amplio paisaje del fondo por una vistosa tela verde, recurso que utiliza con frecuencia el pintor. En el reverso del retrato de Federico de Montefeltro, duque de Urbino, debido a Piero de la Francesca, entre 1465 y 1470, se escenifica el triunfo del propio duque. En un carro tirado por 2 caballos, Federico de Montefeltro se acompaña de las virtudes cardinales: justicia, prudencia, templanza y fortaleza. La obra se encuentra en los Uffizi. El triunfo de Battista Sforza en los Uffizi de Florencia forma pareja con el de Federico de Montefeltro, su esposo. También este se debe a la mano de Piero de la Francesca, que lo pintaría hacia 1465-1470. Sobre el carro, tirado por una suerte de unicornios, acompañan a la duquesa las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entre las obras más conocidas de uno de los primeros maestros del Quattrocento italiano se encuentra esta de San Jorge y el Dragón, debida a Paolo Uccello, que la debió de pintar hacia 1460. Hoy forma parte de la colección de la Galería Nacional de Londres, donde figura como la pintura al óleo sobre lienzo más antigua que posee el museo. En el Museo del Louvre de París se conserva la predicación de San Esteban en Jerusalén, que formaba parte de un ciclo dedicado a este santo, pintado por Carpaccio en 1514 para la Scuola dei Lanieri en San Esteban de Venecia. El conjunto
hoy disperso por varios museos europeos, ofrece una original mezcla de elementos occidentales y orientales. Muy poco antes de su muerte, en 1515, Giovanni Bellini pintó esta Mujer peinándose, del Museo de Historia del Arte de Viena. Se trata del único desnudo pintado por el artista, observando en él no solo la sólida madurez de Bellini, sino el despegue de la pintura del Quattrocento italiano hacia la maniera grande propia del siglo XVI. La Galería Nacional de Sicilia, en Palermo, conserva esta Anunciación, pintada hacia 1472 por el maestro siciliano Antonello de Messina. Con gran sobriedad en el gesto y bajo una luz suave que contribuye a modelar con delicadeza el rostro, Antonello nos dejó una muestra de sus dotes de colorista en el azul del manto emergiendo del fondo negro. Giovanni Bellini fue también un gran retratista, como lo prueba este del Dux de Venecia, Leonardo Loredano. Pintado al iniciar su mandato en los primeros años del siglo XVI, se conserva en la Galería Nacional de Londres. El expresivo realismo del rostro, la belleza sedosa de las ropas y el matizado azul del fondo son sus elementos más destacables. Benozzo Gozzoli pintó al fresco entre 1458 y 1459 el cortejo de los Reyes Magos en la capilla privada del Palacio Medici Riccardi de Florencia. Aquellos, con ropa de gran lujo, son en realidad los retratos de destacados miembros de la familia Medici, como el joven Lorenzo, que vuelve la cabeza hacia el espectador. Francesco del Cosa trabajó en el Palacio Schiaffanoia de Ferrara, pintando al fresco hacia 1470 un ciclo dedicado a la familia Este. Escenas mitológicas, como el triunfo de Venus, diosa del amor, sobre Marte, dios de la guerra, se combinan con la representación de los meses. Aquí es Tauro el que señala que se trata del mes de abril. Pinturicchio ejecutó en 1505 una bella serie de frescos dedicados a la vida del Papa Pío II en la biblioteca que junto a la Catedral de Siena se conoce como Biblioteca Piccolomini. Este era el apellido del gran humanista y poeta Eneas Silvio Piccolomini, que luego fue papa bajo el nombre de Pío II. Luca Signorelli interpretó al fresco en la Catedral de Orvieto entre 1499 y 1504 inolvidables escenas del juicio final, como esta dramática visión de los condenados. Aquí, densas masas en movimiento, figuras desnudas y expresivas cabezas transmiten la medieval angustia del género humano ante las penas del infierno. Melozzo da Forlì pintó en 1477 para la Biblioteca Vaticana una bella composición al fresco, hoy trasladada a un nuevo soporte. La escena muestra bajo una cuidada perspectiva arquitectónica al Papa Sixto IV, el impulsor de la Capilla Sixtina, nombrando prefecto de aquella biblioteca al humanista Platina, retratado de rodillas. Botticelli, en concurrencia con otros pintores como Perugino, Pinturicchio y Signorelli, se hizo cargo en 1486 de la decoración al fresco de los muros de la Capilla Sixtina. Allí escenificó varios pasajes de la vida de Moisés, cuya figura se repite en distintas secuencias, hasta culminar en la zarza ardiendo sobre la que aparece Yahvé. El paisaje, la influencia de Leonardo. El pintor Baccio della Porta, conocido como Fra Bartolomeo tras hacerse fraile dominico, pintó hacia 1495 este tondo de la Sagrada Familia, ahora en la romana Galleria Borghese.
La equilibrada composición de las figuras y paisaje, así como los rostros y actitudes, revelan la influencia del joven Rafael. Fue Sandro Botticelli uno de los pintores que nos han dejado más obras en el singular formato de los medallones, siendo la más conocida la llamada Virgen del Magnificat. La obra, pintada hacia 1487 y expuesta en los Uffizi de Florencia, agrupa todas las figuras con gran naturalidad dentro de un círculo. Entre las muchas versiones que Botticelli hizo de la Virgen con el Niño, acompañada de ángeles, se encuentra esta de la Galería Dahlem de Berlín, pintada en la década de los años 80. La cabeza de María, con melancólica expresión, emerge entre azucenas por encima de los ángeles adolescentes y bajo una corona celestial. En la Galería Dahlem de Berlín se conserva uno de los tondos o tablas circulares más antiguas del siglo XV. La Epifanía, pintada por Domenico Veneziano en 1435. En ella se advierte cierta rigidez compositiva sobre la base de estratos horizontales, faltando espacio entre las figuras y naturalidad en sus movimientos. A pesar de la dificultad que entraña la composición dentro de los medallones o tondi, como se designan en italiano, se multiplicaron en su interior escenas y figuras. Uno de los más importantes, por su calidad y tamaño, es el de la adoración de los magos que Fra Angelico inició hacia 1445 y conservado hoy en la Galería Nacional de Washington. La Dama del Vestido Amarillo, pintado por Alesso Baldovinetti en la Galería Nacional de Londres, fue pintado hacia 1465. Su límpida y recortada silueta sobre fondo azul, en una visión muy plana, y el sobrio vestido con las 3 hojas de palma estampadas en su manga, resumen la personalidad del retrato cuatrocentista. En la Pinacoteca de Brera, en Milán, puede verse una de las obras de más intenso dramatismo de la historia del arte, el Cristo muerto pintado por Mantegna en torno a 1500. El teatral escorzo de la figura, la dureza escultórica del cuerpo y de la quebrada mortaja, así como el realismo del rostro y llagas, hacen de esta pintura una obra maestra. Una de las obras más sólidas del Renacimiento florentino es esta de la Última Cena para el refectorio del convento de Santa Apolonia en Florencia, convertido hoy en museo dedicado al pintor. Se trata de la versión más conocida anterior a la Cena de Leonardo. Aquí, Castaño fingió una rígida arquitectura marmórea en la que puso de manifiesto su conocimiento de la perspectiva para delimitar el espacio interior. Este se presenta en relación con el espectador desde un punto de vista bajo, coincidiendo con la altura de la mesa, lo cual da un carácter teatral a la escena. La propia mesa sirve de línea que separa a los discípulos afectos a Cristo del Judas traidor, colocado en un primer y acusador plano. Unos letreros a los pies identifican a cada uno de los actores que, en su estudiado gesto, añaden emoción al drama. Entre las herramientas más eficaces de la pintura se encuentra el dibujo. Todos los artistas del Quattrocento dominaron con especial destreza y talento aquel difícil arte que, en ocasiones, alcanzó grados de virtuosismo sorprendentes. El trazo de la línea no solo sirvió para delimitar las formas y describir objetos, sino que en sí mismo fue un elemento expresivo de primer orden. Con el dibujo se construye el espacio. Con el dibujo se perfilan y sombrean las figuras. Con el dibujo, en definitiva, fue posible el milagro de la pintura italiana del siglo XV. Las técnicas de tradición medieval, como la utilización de fondos y detalles de oro, siguió vigente en muchos pintores de este primer Renacimiento.
Algunos incluso dieron relieve real a sus obras incorporando cordeles enyesados y pintados. Sin embargo, lo más sorprendente es la incorporación a las tablas de objetos y piedras de color, prestando a la pintura su textura y brillo natural. Las figuras que desfilan por las tablas de la pintura del Quattrocento conocieron a lo largo del siglo una notable evolución en cuanto a su propia corporeidad, de tal modo que partiendo de los pequeños e ingrávidos cuerpos de Serrano Squarcione y sobre todo Andrea Mantegna, los maestros más representativos de esta escuela. La perspectiva, el interés por la antigüedad y un deseo de duro monumentalismo perfilan el carácter de esta escuela que tampoco fue ajena al influjo veneciano. No muy lejos, en Ferrara, el espíritu de Mantegna encontró notables ecos en la obra de Cosme Tura. Entre Arezzo y Asís, la ciudad de Perugia, capital de Umbría, fue testigo de la formación de una escuela local que llegaría a tener una importancia capital en la pintura del Renacimiento italiano. Allí, Pietro Vanucci, llamado Il Perugino, abrió un importante taller en el que se formaron pintores tan notables como Rafael. El carácter amable de la pintura de Perugino, con amplios escenarios y ensoñadores paisajes, donde se recortan árboles de esbelto tronco y perfilada copa, se acabó identificando con esta escuela, en la que destacó igualmente Pinturicchio. Heredera de una rica tradición medieval, la escuela sienesa aparece frente a Florencia o Venecia como un taller más conservador. Así puede verse en la obra de Giovanni di Paolo y Sano di Pietro, cuyas perspectivas no alcanzan el rigor de las florentinas. Los tipos humanos, ropas y toques de oro son buena prueba de un cierto arcaísmo. Los artistas del Quattrocento dieron entrada a todos los temas posibles de la pintura como expresión cumplida de una sociedad en auge, donde el mecenazgo pictórico, además del de la Iglesia, contó con el apoyo creciente de una poderosa y aristocrática burguesía. De este modo, junto a la pintura religiosa que durante la Edad Media había canalizado la mayor parte de la producción pictórica, surgió el retrato como expresión civil y laica de la pintura, al tiempo que se resucitaban la historia antigua y los asuntos mitológicos como lenguaje culto del primer humanismo. Tampoco faltaron los hechos rigurosamente contemporáneos que con un lenguaje directo o alegórico recogieron los pintores, ilustrando así con orgullo la nueva historia. La devoción mariana, de tan fuerte arraigo en la tradición medieval, aflora con naturalidad en la mostrar la viveza y expresión de su carácter. Más allá de rostros y perfiles, el retrato fue ofreciendo una imagen cada vez más completa del hombre. Este es el caso de Giuliano de Médicis, pintado por Botticelli, probablemente después de su asesinato en la Catedral de Florencia, cuando el príncipe contaba con 25 años. La ventana semiabierta y la tórtola sobre una rama seca son testimonios de aquella ausencia de vida que el cuadro transmite. Las estaciones del año, señalando las faenas agrícolas que le corresponden, es un tema romano y medieval que la pintura del Renacimiento interpretó en sentido estricto. Así lo hizo Cosa en su Alegoría del Otoño, donde una figura femenina, entendida al modo clásico, lleva unas ramas de parra aludiendo a la vendimia. Pero otros pintores, como Botticelli, hicieron de las estaciones un intrincado mundo alegórico en el que, además de presentar aparentemente estaciones como la primavera,
dieron entrada allí a secretos significados. Por eso, las tres gracias, Venus, la primavera y Mercurio, esconden muy probablemente a Simonetta Cattaneo y a Giuliano de Médicis. El mito clásico, en una época en la que el mundo de la cultura se miraba en el espejo de la tradición clásica, fue una de las fuentes más explotadas por la literatura, la poesía y la pintura. El mito fue para el arte figurativo del Renacimiento lo que los órdenes clásicos para la arquitectura. El mito y los emblemas, en su lenguaje figurado y hermético, solo accesible para los iniciados, representó uno de los divertimentos intelectuales más queridos del humanismo. Las virtudes cardinales fueron objeto del lenguaje críptico del humanismo, que el pintor debía interpretar al dictado de sus caprichosos mentores. El hombre de hoy sigue preguntándose aún por el significado último de estas escenas, en las que personajes y objetos no pueden interpretarse solo en términos de realidad aparente. Los rasgos morales que adornan el alma del hombre virtuoso conocieron sutiles formas emblemáticas para representar, por ejemplo, a la prudencia o la templanza. Pese a las diferentes escuelas, por encima de las distintas generaciones, Figurado y hermético, solo accesible para los iniciados, representó uno de los divertimentos intelectuales más queridos del humanismo. Las virtudes cardinales fueron objeto del lenguaje críptico del humanismo, que el pintor debía interpretar al dictado de sus caprichosos mentores. El hombre de hoy sigue preguntándose aún por el significado último de estas escenas, en las que personajes y objetos no pueden interpretarse solo en términos de realidad aparente. Los rasgos morales que adornan el alma del hombre virtuoso conocieron sutiles formas emblemáticas para representar, por ejemplo, a la prudencia o la templanza. Pese a las diferentes escuelas, por encima de las distintas generaciones de artistas y al margen de los temas tratados, la obra pictórica, el cuadro, la imagen emergente de este genial substrato creador, respira en toda Italia una gracia especial que conduce a la limpia imitación de la naturaleza. Así, la calculada recreación de un espacio tridimensional en perspectiva se convirtió en cita obligada para un mundo que se mueve entre el ensoñador idealismo y el más agudo de los realismos. La luz baña toda la escena, apareciendo las primeras sombras. Acción y reposo en la composición. Calor y frío en el color. Sentido narrativo, elegancia, expresión, arquitectura y paisaje serían otras tantas claves para conocer esta página de la pintura universal. Las célebres escenas de la batalla de San Romano, que Paolo Uccello pintó para el Palacio de los Médicis en Florencia, narran un bélico episodio entre sieneses y florentinos. Es por tanto un cuadro de historia, pero de una historia contemporánea, ya que el hecho sucedió en vida del pintor. No obstante, Uccello hizo de estas conocidas pinturas un ejercicio de composición en perspectiva abierta en el paisaje. Con cuerpos tendidos en el suelo y armas rotas en la lucha, sugirió el efecto de profundidad espacial, sin duda algo forzada y con un exceso de rigor geométrico. El ingenuo tratamiento de los caballos y la visión estática del movimiento dieron a esta obra un curioso y temprano carácter surrealista. Pocas obras como esta delatan el orgullo de haber conseguido representar el espacio en sus tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. Esta se debe en gran parte al mundo de la pintura, pero no fueron ajenas a ella otras artes propias del siglo XVI. La Galería Nacional de Sicilia en Palermo conserva esta Anunciación, pintada hacia 1472 por el maestro siciliano Antonello de Messina.
Con gran sobriedad en el gesto y bajo una luz suave que contribuye a modelar con delicadeza el rostro, Antonello nos dejó una muestra de sus dotes de colorista en el azul del manto emergiendo del fondo negro. Giovanni Bellini fue también un gran retratista, como lo prueba este del Dux de Venecia, Leonardo Loredano. Pintado al iniciar su mandato en los primeros años del siglo XVI, se conserva en la Galería Nacional de Londres. El expresivo realismo del rostro, la belleza sedosa de las ropas y el matizado azul del fondo son sus elementos más destacables. Benozzo Gozzoli pintó al fresco entre 1458 y 1459 el cortejo de los Reyes Magos en la capilla privada del Palacio Medici Riccardi de Florencia. Aquellos, con ropa de gran lujo, son en realidad los retratos de destacados miembros de la familia Medici, como el joven Lorenzo, que vuelve la cabeza hacia el espectador. Francesco del Cosa trabajó en el Palacio Schiafanoia de Ferrara, pintando al fresco hacia 1470 un ciclo dedicado a la familia Este. Escenas mitológicas, como el triunfo de Venus, diosa del amor, sobre Marte, dios de la guerra, se combinan con la representación de los meses. Aquí es Tauro el que señala que se trata del mes de abril. Pinturicchio ejecutó en 1505 una bella serie de frescos dedicados a la vida del Papa Pío II en la biblioteca que junto a la Catedral de Siena se conoce como Biblioteca Piccolomini. Este era el apellido del gran humanista y poeta Eneas Silvio Piccolomini, que luego fue papa bajo el nombre de Pío II. Luca Signorelli interpretó al fresco en la Catedral de Orvieto entre 1499 y 1504 inolvidables escenas del juicio final, como esta dramática visión de los condenados. Aquí, densas masas en movimiento, figuras desnudas y expresivas cabezas transmiten la medieval angustia del género humano ante las penas del infierno. Melozzo da Forlì pintó en 1477 para la Biblioteca Vaticana una bella composición al fresco, hoy trasladada hasta la Capilla Sixtina del Vaticano. De allí procede el fragmento de la entrega de las llaves a San Pedro, obra del Perugino, que permitirá revivir en sus pasos esenciales este fascinante proceso pictórico. Así, partiendo de los bocetos iniciales, cuyo dibujo se traslada al muro en su tamaño definitivo, podemos seguir el magistral movimiento de las manos del pintor. El artista va eligiendo los pinceles adecuados, desde los más gruesos hasta los más finos, según las exigencias de la obra, dando forma, color y vida a un muro hasta entonces inerte. En cada una de las jornadas, el maestro, pintor y albañil al mismo tiempo, debe preparar el muro, eliminando el enlucido seco que dejó sin pintar la víspera, para luego dar la nueva capa que fresca abordará en el día. Después baja el papel o cartón con el dibujo para seguir calcando la composición, iniciando la tarea por las partes altas, para seguir avanzando hacia abajo y evitar de este modo el goteo de la pintura sobre la obra ya hecha. Primero los fondos y detalles de la arquitectura, cuyas líneas ponen a prueba el pulso del pintor. Y luego, con trazos rápidos y sintéticos, las figuras que contribuyen a fijar la escala y profundidad de la escena. Para calcar el dibujo sobre el muro,
se pasa una muñequilla o bolsa con polvo de color sobre el boceto o cartón perforado. Luego el pintor lo levanta y corre el pincel uniendo aquellos puntos para ir recuperando la imagen general con todos los detalles de la composición. Esta técnica de calco se conoce con el nombre de estarcido y presta gran seguridad al pintor para encajar sus figuras antes de comenzar a dar el color. También es posible marcar aquellas líneas presionando con el cabo del pincel sobre el boceto, pues estando fresco el mortero deja sobre él unas señales que después Fra Angelico, con un lenguaje sobrio y sin concesión a lo anecdótico, pintó este Santo Entierro, hoy en la Pinacoteca Antigua de Múnich. La composición es muy simple, viéndose el cuerpo de Cristo puesto casi en pie por José de Arimatea, mientras que María y San Juan cogen las manos. En una roca blanca se abre el sepulcro cuidadosamente labrado. Andrea del Castaño hizo este cuadro de la Asunción para la iglesia de San Miniato de Florencia en 1449. Actualmente está en la Galería Dahlem de Berlín, donde puede verse a María dentro de una mandorla de fuego elevada por ángeles, entre San Julián y San Miniato, mientras que el sepulcro de la Virgen muestra los lirios y las rosas allí florecidas. La historia de Nastagio degli Onesti, pintada entre 1468 y 1487 por Botticelli en 4 tablas, de las que 3 se conservan en el Museo del Prado, está tomada del Decamerón de Boccaccio. En esta se agrupan varios episodios donde se reconoce a Anastasio y a su amada, ya vestida tras la mesa nupcial, ya desnuda y perseguida por un jinete y sus perros. La Virgen con el Niño en un paisaje de la Pinacoteca Brera de Milán está firmada y fechada por Giovanni Bellini en 1510. El grupo de María y el Niño, concebido con un porte monumental que rebasa la estética del Quattrocento, queda separada del amplio paisaje del fondo por una vistosa tela verde, recurso que utiliza con frecuencia el pintor. En el reverso del retrato de Federico de Montefeltro, duque de Urbino, debido a Piero de la Francesca, entre 1465 y 1470, se escenifica el triunfo del propio duque. En un carro tirado por 2 caballos, Federico de Montefeltro se acompaña de las virtudes cardinales: justicia, prudencia, templanza y fortaleza. La obra se encuentra en los Uffizi. El triunfo de Battista Sforza en los Uffizi de Florencia forma pareja con el de Federico de Montefeltro, su esposo. También este se debe a la mano de Piero de la Francesca, que lo pintaría hacia 1465-1470. Sobre el carro, tirado por una suerte de unicornios, acompañan a la duquesa las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. En la sociedad florentina, príncipes, nobles, eclesiásticos, mercaderes, gremios e instituciones de todo tipo ejercieron una suerte de colectivo mecenazgo sobre el arte de la pintura. De ahí que el análisis de sus obras sea el mejor espejo de la pujante ciudad de Florencia. Desde la aparente ingenuidad de las tablas de Uccello hasta las complejas alegorías de Botticelli, pasando por el estilo narrativo de Gozzoli, la pintura florentina escudriñó todos los rincones posibles de la existencia. Las grandes series de pintura al fresco, enriqueciendo los interiores de iglesias y palacios, hicieron de la propia Florencia un museo vivo. La ciudad de Padua, próxima a Venecia, se convirtió en un centro pictórico notable a partir de la presencia de pintores florentinos como Uccello y Piero de la Francesca.
Sin embargo, serán Squarcione y sobre todo Andrea Mantegna los maestros más representativos de esta escuela. La perspectiva, el interés por la antigüedad y un deseo de duro monumentalismo perfilan el carácter de esta escuela, que tampoco fue ajena al influjo veneciano. No muy lejos, en Ferrara, el espíritu de Mantegna encontró notables ecos en la obra de Cosme Tura. Entre Arezzo y Asís, la ciudad de Perugia, capital de Umbría, fue testigo de la formación de una escuela local que llegaría a tener una importancia capital en la pintura del Renacimiento italiano. Allí, Pietro Vanucci, llamado Il Perugino, abrió un importante taller en el que se formaron pintores tan notables como Rafael. El carácter amable de la pintura de Perugino, con amplios escenarios y ensoñadores paisajes, donde se recortan árboles de esbelto tronco y perfilada copa, se acabó identificando con esta escuela, en la que destacó igualmente Pinturicchio. Heredera de una rica tradición medieval, la escuela sienesa aparece frente a Florencia o Venecia como un taller más conservador. Así puede verse en la obra de Giovanni di Paolo y Sano di Pietro, cuyas perspectivas no alcanzan el rigor de las florentinas. Los tipos humanos, ropas y toques de oro son buena prueba de un cierre relieve real a sus obras, incorporando cordeles enyesados y pintados. Sin embargo, lo más sorprendente es la incorporación a las tablas de objetos y piedras de color, prestando a la pintura su textura y brillo natural. Las figuras que desfilan por las tablas de la pintura del Quattrocento conocieron a lo largo del siglo una notable evolución en cuanto a su propia corporeidad, de tal modo que, partiendo de los pequeños e ingrávidos cuerpos de la escuela sienesa o de las delicadas y planas imágenes de Angelico y Lippi, otros pintores como Masaccio y Mantegna dotaron a sus personajes de estatura, masa y peso. Su contundente afirmación en el espacio, la poderosa anatomía de los cuerpos o las amplias ropas envolventes dieron a estos protagonistas de la pintura un carácter épico de ambición clásica. Los cambios operados en la historia de la pintura por los maestros del siglo XV italiano afectan a varios aspectos como la perspectiva, el color y los volúmenes. Sin embargo, nada de ello sería posible sin la nueva concepción de la luz que ilumina la obra, de aquella luz que hace posible valorar el espacio en sus distintos planos, luz que permite dotar de relieve y corporeidad a figuras y objetos, luz que obliga a arrojar sombra, haciendo en definitiva de la pintura un medio de aproximación al mundo real. El autor del tratado más conocido de la pintura del Quattrocento, Cennino Cennini, se dirige así a sus discípulos para orientarles sobre cómo deben iluminar las figuras. Si cuando estás dibujando o pintando figuras en capillas o pintándolas en otros sitios difíciles, ocurre que no puedes controlar la luz para tu propósito, da el relieve a tus figuras o dibujos de acuerdo con la disposición de las ventanas en estos sitios, ya que son ellas las que aportan la luz. Y así, siguiendo a la luz de cualquier lado que venga, aplica tu relieve y tu sombra con este sistema. En el Tratado de la Pintura compuesto por Leonardo, en los años finales del siglo XV, se censuraba a aquellos pintores que se enamoran tanto de la belleza de los colores
que apenas ponen sombra en sus pinturas, pues son tan endebles e insensibles que dejan la figura sin relieve alguno. Esto ponía en evidencia la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la luz y el color, para que la forma pictórica, en su dimensión cromática, se asemejase a la naturaleza tal y como Leonardo buscaba de modo empírico. Il Perugino ha descubierto y enseñado al mundo de la pintura la verdadera composición espacial, aquella que no solo tiene 3 dimensiones, sino que además es capaz de sugerir la propia amplitud y libertad de las inabarcables dimensiones cósmicas. Esta obra, pintada por Perugino en 1482 para la Capilla Sixtina, representa la entrega de las llaves a San Pedro como símbolo del origen de la Iglesia y del papado. La pintura es un homenaje a Francesco della Rovere, elegido papa con el nombre de Sixto IV y constructor de la Capilla Sixtina. Así se deduce de la inscripción latina que ostentan los arcos triunfales, en que se declara al pontífice superior a Salomón, si no en riquezas, sí en religiosidad, comparando la construcción de la Capilla Sixtina a la del propio templo salomónico, al que Perugino simbolizaría en el edificio centrado que remata la escena. Dado este carácter áulico de la obra, también se incluyeron en ella personajes contemporáneos del Papa Sixto, como Adolci, el arquitecto que había realizado las obras, reconocible por llevar la escuadra en la mano, y a Alfonso de Calabria, que visitaba por entonces la corte papal. El propio Pietro Banucci, il Perugino, no pudo sustraerse de la tentación de autorretratarse en su obra de mayor empeño, y mira con empaque al espectador desde el grupo de la derecha. La técnica empleada en esta escena, como la de todas cuantas decoran la Capilla Sixtina, es el fresco sobre muro. En este caso, tónicos o escultóricos denotan su acercamiento al mundo clásico. Por otro lado, el interés por la perspectiva le llevó a organizar el espacio con una rígida disposición geométrica, llegando a crear efectistas composiciones como la del célebre Cristo Muerto. Su relación con los hermanos Bellini dulcificó la obra final de Mantegna. Hablar de la pintura italiana del primer Renacimiento es evocar de inmediato su dispersión geográfica por escuelas y ciudades, pues fue tanta la personalidad de cada una de ellas que nos obliga a precisar su localización puntual. Así, diremos escuela florentina o escuela veneciana, entendiendo con ello no solo una ciudad distinta en la que tuvieron su taller tales o cuales pintores, sino un modo, una sensibilidad diferente de entender la pintura desde el lugar. En este aspecto se puede hablar de un genius loci que llegó a identificar a la ciudad con sus artistas. La escuela veneciana se formó a lo largo del siglo XV con algún retraso respecto a Florencia o Siena. Sin embargo, pronto destacaría como una de las más firmes bases de la pintura del Renacimiento italiano. Venecia tuvo la preocupación común a todas las escuelas del Quattrocento por la perspectiva y el dibujo minucioso, pero pronto dejó ver su más profunda vocación por el color. A partir de entonces, hablar de Venecia en la historia de la pintura es hablar del color, de un cromatismo cuyas tonalidades parecen tomadas de la ciudad de los canales, sin que ello signifique desconocimiento ni abandono del dibujo.
La rica actividad mercantil de la ciudad de Venecia atrajo a muchos pintores, como la familia Vivarini o al siciliano Antonello de Messina. A este maestro llegado del sur, que tuvo una influencia decisiva en el medio veneciano, se debe la difusión y adaptación en Italia del óleo, técnica que revolucionó el arte y el oficio de la pintura, que por entonces ya se empleaba en los Países Bajos. De allí vino también un particular modo de ver la pintura, del que se hicieron eco hombres como Crivelli, mientras que otros, como Carpaccio, buscaron en los ambientes venecianos el apoyo formal de todo tipo de asuntos. La imagen de Venecia como ciudad brotó de modo espontáneo en los pinceles de sus pintores, como sucedió con Gentili con Pensar. La vida de los santos, tejida entre la historia y la imaginación, forma un importante ciclo temático dentro de la pintura del Quattrocento. La vieja leyenda dorada rejuveneció en manos de estos pintores que interpretaron de nuevo hechos milagrosos, históricas predicaciones, sangrientos martirios y legendarias vidas que constituyen la base de la epopeya cristiana. El santoral recogía cada una de sus festividades a lo largo del año, al tiempo que la tradición y los artistas fijaban su representación y atributos. En la historia del retrato siempre ocupará un lugar propio Piero della Francesca, por el modo magistral con que captó el perfil de Federico de Montefeltro, duque de Urbino, y de su mujer, Battista Sforza. Aunque se trata de dos bustos, el pintor ha centrado su interés en las cabezas, recortadas sobre un límpido celaje y sin la menor concesión al movimiento. La aparente inexpresividad se traduce en mirada mutua, intensa e íntima, que margina al espectador y se desentiende del paisaje, cuyos últimos planos coinciden con la altura del cuello. Son retratos para la eternidad que, en el reverso de la pintura, muestran sendas alegorías, señalando las virtudes que adornan a cada uno de ellos. Para Battista Sforza, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Para Federico de Montefeltro, las virtudes cardinales, justicia, prudencia, templanza y fortaleza. Son sin duda los rasgos morales que el pintor quiso imprimir sobre los rasgos físicos de los modelos. En una posición intermedia entre el rígido perfil y la imagen frontal, el pintor supo imprimir un ligero movimiento a sus retratos, haciendo girar el rostro y desviando los ojos en un nuevo e imperceptible movimiento hacia la paleta del artista, como si mirara a la cámara fotográfica. De este modo, aquellos rostros magistralmente modelados por Antonello de Messina ganaban naturalidad y elegancia y no necesitaban del resto del cuerpo para mostrar la viveza y expresión de su carácter. Más allá de rostros y perfiles, el retrato fue ofreciendo una imagen cada vez más completa del hombre. Pintura del siglo XV. Entre los episodios de la vida de María que con mayor frecuencia se pidieron a los pintores, se encuentran la Anunciación y la Natividad, repitiéndose en unos y otros maestros composiciones muy semejantes. No obstante, la imagen que mejor define en el arte italiano el fervor a la Virgen es la Madonna, que sola, con el niño o bien acompañada de santos, ofrece con modestia y recogimiento un rostro amable y familiar. Desde la escena del nacimiento hasta su muerte, los distintos pasajes de la vida de Cristo que recogen los Evangelios inspiraron gran número de obras, pero fueron sobre todo los momentos más agudos y representativos de la pasión los que ofrecían, por su emotividad y significado, mayores posibilidades dramáticas al pintor.
Como contraste del amable idealismo renacentista, muchos maestros nos dejaron doloridas imágenes de un crudo realismo que solo la alegría de la resurrección podía compensar. La vida de los santos, tejida entre la historia y la imaginación, forma un importante ciclo temático dentro de la pintura del Quattrocento. La vieja leyenda dorada rejuveneció en manos de estos pintores que interpretaron de nuevo hechos milagrosos, históricas predicaciones, sangrientos martirios y legendarias vidas que constituyen la base de la epopeya cristiana. El santoral recogía cada una de sus festividades a lo largo del año, al tiempo que la tradición y los artistas fijaban su representación y atributos. En la historia del retrato siempre ocupará un lugar propio Piero della Francesca, por el modo magistral con que captó el perfil de Federico de Montefeltro, duque de Urbino, y de su mujer, Battista Sforza. Aunque se trata de dos bustos, el pintor ha centrado su interés en las cabezas, recortadas sobre un límpido celaje y sin la menor concesión al movimiento. La aparente inexpresividad se traduce en mirada mutua, intensa e íntima, que margina al espectador y se desentiende del paisaje, cuyos últimos planos coinciden con la altura del cuello. El estilo propio del Perugino está mediatizado por la presencia de personajes debidos a la mano de otros pintores. Así, formas más sólidas y pétreas que las del Perugino marcan el centro del cuadro con las severas figuras de los apóstoles tras el Cristo y del propio Redentor y San Pedro. Ellas se contraponen y al mismo tiempo conviven con las del delicado mundo peruginesco de cuidadas composturas y ejes sinuosos. El estilo inequívoco del Perugino está sobre todo presente en la luz acariciadora que dulcifica las figuras y en los árboles, de débil y disciplinada hojarasca, evocadores de la singular floresta de las orillas del lago Trasimeno. Si quieres hacer un manto de Nuestra Señora en azul de Alemania o cualquier otro vestido en azul sólido, primero cubre al fresco el manto o el vestido con el almagre y el negro. Pero antes, rebaja el contorno de los pliegues con un punzón o una aguja. Después, al fresco, coge el azul de Alemania o ultramar bien lavado, ya sea con lejía o con agua clara, y ligeramente cernido sobre la piedra de moler. Después, si el azul es denso y de buen color, métele un poco de cola desleída, ni muy fuerte ni muy ligera. De ello, más adelante, te hablaré yo, Cennino Cennini. Una de las técnicas pictóricas más antiguas es la llamada pintura al fresco, especialmente indicada para las grandes composiciones murales. Entre sus primeras tareas se encuentra la preparación del muro, pues de esta operación depende en gran medida la calidad y duración de la pintura. El muro, de piedra o ladrillo, debe mojarse previamente para facilitar la adherencia del mortero, formado por una mezcla de cal grasa y arena de río, que en diversas capas se va extendiendo sobre aquel. Un posterior enlucido muy fino, en el que la proporción de cal y arena es igual, deja preparada la superficie para comenzar a pintar, siempre que se conserve fresca y húmeda para favorecer la absorción del color.